Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy tenemos la oportunidad de conocer a otro gran escritor argentino a quien pasamos a presentar. Hablamos de Carlos Gamerro, que nació en Buenos Aires en 1962 y es licenciado en Letras. Entre sus libros se destacan Las Islas, que tuvo una adaptación teatral, El secreto y las voces y La aventura de los bustos de Eva. Compartimos una frase: en el videogame las personas ni siquiera mueren, se extinguen sin protestar, sin dar culpa ni asco ni pena, desaparecen como si nunca hubieran existido. Corresponde a la novela Las Islas. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar en Hipertexto. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Entre todos estos datos, que son muy pocos, de hecho sea de paso, bueno, falta hablar de la flamante presentación del último libro, que es Facundo Martín Fierro, que salió por Random y que es una serie de ensayos sobre la literatura argentina. Un libro muy interesante porque toca diversos temas, bueno, obviamente muchos autores emblemáticos de nuestras letras, pero te quería preguntar por este eje, ¿no?, que divide Facundo por un lado y Martín Fierro, que además fueron muy leídos por los mejores escritores argentinos como Borges, Lugones. ¿Qué significa esa oposición, digamos? Bueno, el título del libro surge, cuando no, de una frase de Borges. Otra vez, ¿no? Para variar. Claro. Que se le dio, por decirla, sobre todo en los años 70. Empezó a decir que si hubiéramos canonizado el Facundo en lugar del Martín Fierro, otra sería nuestra realidad y mejor. Esto creo que yo por lo menos lo veo por primera vez en un texto de 1970, pero en el 74 se le da por repetirlo mucho. Evidentemente en el contexto está aludiendo al peronismo, está la gran bestia negra de Borges. Dedico un capítulo al tema, que es Borges o Perón. O sea, que lo relaciona con el Martín Fierro. Claro, lo que entendemos que de alguna manera el Martín Fierro se convirtió en un libro que justifica lo que Borges identifica con la barbarie, que es en este caso el peronismo y sobre todo con la violencia Sí. Por eso en el año 74, digamos, lo repite con tanta insistencia. Ahora, yo en el libro en realidad no trato de contestar la pregunta si sería mejor nuestra realidad si hubiéramos elegido el Facundo como libro nacional en lugar de Martín Fierro. Lo que hago más bien es un poco examinar la pregunta. ¿Qué quiere decir esto de que elegir un libro u otro cambia los destinos de un país? Y sobre todo estamos hablando de obras literarias. ¿Es tan importante la literatura? Obviamente a los que escribimos o enseñamos literatura nos gusta creer que sí. Pero ¿será ese el caso? Y por otra parte me interesaba el carácter que tiene de pregunta, de interrogación contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si? O sea que en distintos momentos del libro también hago preguntas de ese tenor. ¿Qué hubiera pasado si Arlt llegaba al peronismo, digamos? ¿Cómo lo hubiera tomado? ¿Hubiera escrito Aguafuerte sobre el 17 de octubre? ¿Hubiera sido peronista, antiperonista? ¿O qué hubiera pasado si, como era lo más probable, el diario del Che en Bolivia se perdía, ¿no? Y en cambio el diario del Congo, o digamos, el pasajes de la guerra revolucionaria Congo, que en realidad él escribe, se hubiera publicado en ese momento y no mucho después, porque se publicó hace pocos años finalmente? Ahora, Carlos, la historia de Latinoamérica y de las revoluciones de Latinoamérica hubieran sido distintas si un texto u otro del Che Guevara se hubiera publicado. Probable que sí, ¿no? Pero te quería decir, de hecho vos proponés un poco el ejercicio de demostrar o de pensar que la literatura marca por ahí los destinos políticos, ¿no? Esta frase que tenés, que la historia termina siendo rehén de la literatura, que uno puede pensar que es una locura, pero en el fondo hay algo de eso. Nosotros lo decimos con el Graf, con el tema de los relatos, digo, que tanto se nombra y está tan de moda ahora la palabra. Pero bueno, digamos, los escritores hace mucho que trabajan con ese tema del relato. Y de hecho un poco, y lo dice también Martín Coban en su último libro de ensayos, generan un poco lo que es el destino, digamos, político y hasta bélico de un país. Los relatos, las historias, la literatura. Y se ve, por ejemplo, en la literatura sobre Malvinas, y se ve en tu obra y en Las Islas, ¿no? Digo, es muy fuerte esa presencia de la literatura, aunque uno crea que en general no le importa a nadie, digamos. Pero es fuerte, a nivel simbólico, digo. Es que, bueno, yo un poco planteo en el prólogo del libro que estoy siguiendo una hipótesis, una intuición de Oscar Wilde, que sobre todo en un ensayo, La decadencia de la mentira, plantea que en realidad lejos
de ser cierta la versión un poco, lo que se conoce como la mímesis aristotélica, la idea que la literatura o el arte en general son un reflejo de la realidad y que luego se retoma en corrientes como el marxismo y que pertenece al sentido común. Todo el mundo dice, bueno, esta obra es buena porque refleja la realidad de tal país o de tal cultura o de tal persona. Y Oscar Wilde propone lo contrario, dice, no, la literatura seduce, subyuga, porque presenta una realidad distinta, una realidad que no preexiste, y luego la realidad copia a la literatura. Es magnífico. ¿No? Dice, el siglo XIX fue un invento de Balzac, y el Japón es un invento de Hokusai, de sus pintores. Parece una humorada, pero Borges en muchos cuentos y ensayos retoma la idea, por eso Borges es un poco... Y él propone, bueno, justamente, hubiéramos elegido un libro y no otro y tendríamos otro país. Pero no es solo aparte el destino del país como construcción o la política, yo creo que también la geografía cambia. La Pampa es vista de una manera porque si leemos a Echeverría y a Sarmiento, de otra manera si leemos a Guiraldes o de otra si leemos a José Hernández, y ni hablar si leemos a Guillermo Enrique Hudson. Es decir, uno va a La Pampa y ya lo que ve o deja de ver está de alguna manera creado, preparado. Por la literatura, por supuesto, también intervienen en esto las artes plásticas y ahora con mucha fuerza el cine. Un ejemplo que a mí siempre me gusta invocar es que alguien, cuando salió El Padrino 1, alguien se le ocurrió decir, bueno, pero los mafiosos de origen italiano de Estados Unidos no se llaman a sí mismos, el capo mafia no se llama Padrino. Claro. Y otro contesta, bueno, pero ahora después de la película sí. ¿No? O sea, la película creó una imagen de la mafia que los mafiosos dijeron, sí, quiero ser así. Es impresionante, ¿no? Y no hay vuelta atrás de eso. Y no, Borges dice en otro momento del Martín Fierro, sobre el Martín Fierro, bueno, en el campo nadie hablaba así, salvo ahora que los gauchos han escuchado o leído el Martín Fierro. ¿No? Y Martínez Estrada ya dice, ya es imposible distinguir qué tomó José Hernández de la realidad y qué tomó la realidad de José Hernández, porque juzgamos a la realidad en función del poema. A mí me pasó con otro libro paradigmático de otra literatura, de la irlandesa, con el Ulises, que construye una imagen de Dublín tan fuerte que Joyce llegó a decir, bueno, si Dublín desapareciera de la faz de la tierra, podrían reconstruirla a partir de las páginas de mi novela. Luego me pasó la primera vez que yo iba a Dublín, que me decían, mirá ese edificio que es importante del periodo tal, y yo digo, ¿está en el Ulises? Me decían, no, como diciendo, no me importa. Me están estafando, ¿qué me muestran? Digo, Dublín es la Dublín que yo veo. Sí. Y lo mismo, digo, Buenos Aires. Praga también, ¿no? Claro, ¿no? Crean, digamos, no solo realidades los escritores y los artistas en general, sino también los instrumentos, los sentidos, los sentimientos con que nos acercamos a la realidad. En todo caso, el contraste se vuelve más fuerte cuando entra la política en juego, como pasa en el caso de Las Islas. Bueno, y diría que casi todos tus libros, por eso es tan fuerte este libro de ensayos, porque de alguna manera representa de otra manera lo que vos hacés con tu literatura. Digo, La aventura de los gustos de Eva y el libro también del Che Guevara. Está la política todo el tiempo dando vueltas a través de una mirada por lo menos alternativa, mucho más literaria, mucho más ficcional. Pero digo, ¿cómo entra ahí el choque que se produce entre la actualidad, la política, lo bélico de la guerra de Malvinas, por ejemplo, que es el tema, hoy por hoy tal vez el máximo tabú que queda, porque digamos la dictadura ya hay una unanimidad, pero la guerra todavía es difícil de analizar. Bueno, pero yo, digamos, en un momento, ahora en Facundo Martín Fierro, toco, cuando hablo de Martín Fierro, planteo que, por ejemplo, todos los relatos de los soldados, del maltrato, de cómo les robaban las provisiones o no les llegaban, de cómo les daban la vestimenta equivocada, todo eso está en el Martín Fierro. Y yo creo que consciente o inconscientemente, digamos, por más que no hubieran leído el Martín Fierro, no lo tuvieran presente, yo digo, todos leímos el Martín Fierro porque vivimos en una cultura que ha sido gestada. De hecho, hace poco lo nombró Ivo Kutsarida, ¿no? Claro. Para dar una idea de lo que significa. Pero, digo, vos leés el Martín Fierro y los chicos de la guerra y parecen simplemente, digamos, el mismo relato en dos épocas y terrenos distintos. ¿Y con Las Islas te pasa o no? No, pero te quería decir una cosa más. Hubo muchas torturas a los soldados por parte de los oficiales. Yo lo sé porque entrevisté a los... Pero ¿cuál quedó como emblemática? El estaqueamiento. ¿Por qué? Porque por el Martín Fierro nosotros incorporamos, casi como el cristiano tiene el símbolo de la crucifixión, como símbolo sacrificial, como imagen. La literatura produce imágenes, no solo texto. La imagen del estaqueamiento está, yo diría, en todos los argentinos gracias a Martín Fierro. Entonces fue eso lo que se destacó de alguna manera de las torturas de Malvinas. Ya estábamos prefigurados por esa obra literaria para
prestar atención a ese aspecto de la realidad y por ahí a otros que era, bueno, los torturaban con los cables del aparatito radiotelefonía. Digamos, no era una imagen que estuviera icónica, que estuviera ya presente, digamos, en nuestro consciente o en nuestro inconsciente. Me preguntabas de las islas. No, ¿sabés qué? Estaba pensando, bueno, todo el proceso de investigación, imagino que habrá llevado las islas y las alternativas, digo, hay un hacker, un videogame, como recién veíamos en la frase, soluciones posibles de la guerra, esta idea de que primero ficción y después es la guerra, que es la que comparte Martín Cohen también. ¿Qué te cambió a vos sobre tu idea de la guerra de Malvinas haber escrito una novela como Las Islas, que es de las más emblemáticas, ¿no?, sobre la guerra? Digo, ¿qué percepción te cambió a vos sobre lo que significa para nosotros esa guerra? Sí, bueno, yo en general digo que, digamos, escribo novelas no para expresar un punto de vista, una opinión que tenga previamente, sino para explorar una zona Algo que nuevo. es nueva y donde yo justamente no sé muy bien ni qué pienso ni qué siento, tanto individualmente, digamos, como en un nivel más, si se quiere, digamos, de posturas éticas o ideológicas. A mí una cosa que me parece... Perdóname, los servicios de inteligencia también aparecen, Sí, ¿no? sí, sí. Otra profecía, digamos. Si a mí me interesa, creo que en eso lo compartimos, es algo que compartimos con Martín Cohen, no tanto la guerra en sí, sino cómo todos los discursos, digamos, de la historia, de la política, de la literatura argentina, que parecen que convergen todos en la guerra de Malvinas, y al mismo tiempo muchos de ellos son aniquilados, digamos, toda esta idea, digamos, de una historia que Martín lo analiza ahora en El País de la Guerra, ¿no? Y de una historia, no solo de historia de las guerras, sino una historia en la cual hasta la política siempre es entendida según la metáfora de la guerra. Es decir, hay dos bandos y un bando tiene que ganarle al otro y, si es posible, aniquilarlo. Y yo creo que en política todavía sigue funcionando esa idea. un poco esa metáfora, que no es la única posible, pero parece que acá está muy instalada, y el hecho de que todos nuestros próceres sean... El panteón de los próceres es sobre todo un panteón militar, ¿no? Y sin embargo todo ese... Se nota en la obra de Borges. Borges tiene algo de reconocimiento y de admiración por sus antepasados militares, y recién después de Malvinas revisa eso y escribe un poema pacifista como Los Conjurados o como Juan López y John Ward, que están enfrentados en su obra. El libro se tradujo al inglés, bueno, y creo que estuviste en Inglaterra. ¿Cuál fue la reacción del otro lado, digamos, ¿no? El lado de los ingleses al leer una novela así? Si es que se puede generalizar, sí, pero en general. Primero hay que aclarar que para, digamos, justamente para los ingleses la guerra de las Falklands no es mucho más que historia y un episodio en el gobierno de Thatcher. No es ni literatura ni es mito, digamos, no tiene la fuerza... Es muy distinta a la relación que tenemos nosotros con la guerra. No tiene la fuerza del imaginario del país, digamos, como lo tiene para nosotros. Es muy difícil construir una imagen de la Argentina hoy, digamos, qué implica la Argentina, digamos, cuál es su historia, cuáles son sus, de alguna manera, elementos fundamentales, dejando fuera las Malvinas, ¿no? Pareciera que por momentos en las Malvinas hay como una condensación de muchas de las características de la Argentina como nación. En cambio, la imagen de Inglaterra no necesita de las Falklands en lo más mínimo. Serán esenciales la Segunda Guerra Mundial y la Primera, claro. Será esencial el imperio, digamos, colonias como la India, pero... por otra parte, no hay tampoco, sobre todo por ahí, la gente con la que uno suele encontrarse y hablar, ni un gran chauvinismo, ni una sensación de que el patriotismo se juega ahí, y muchas veces hasta sabiendo que uno es argentino, tiene una actitud hasta o de vergüenza o de pedir disculpas. Entonces, yo creo que el libro, Las Islas, que tuvo bastante repercusión, tuvo mucha presencia, digamos, muchas reseñas, entrevistas en los medios. Fue visto, por un lado, allá en Inglaterra, sí. Fue recibido con mucho interés por ofrecer una imagen, digamos, bueno, un poco del otro lado, pero también porque creo que el libro trata de explicarse por qué las Malvinas tienen tanta importancia, que no es una importancia que va mucho más allá, como a veces se dice, bueno, del mero tema de la soberanía o de la explotación de la pesca o del petróleo. Se han convertido en un símbolo de la nacionalidad y también en un símbolo
digamos, del país perdido, de todo lo que siempre, digamos, la Argentina es un país que todavía hoy tiende a pensarse como que tendría que estar mejor de lo que está. Sí, Entonces, que vaya uno a saber, y las Malvinas es como un símbolo de todo lo que perdimos o lo que deberíamos tener y no tenemos. Pero es complejo porque a su vez también del fin de la dictadura, ¿no? Por otro lado, digo, también marca como ese desenlace casi inexorable, digamos, de la dictadura, justamente que haya habido una guerra así. Digo, en ese sentido tienen mil aristas para pensar. Pero te quería preguntar del otro lado, por el lado de los combatientes argentinos, ¿cuál fue la reacción, si es que tuviste alguna devolución o alguna opinión? Porque es extraño también, ¿no?, pensar un libro así para un combatiente. Sí, en un principio yo me preguntaba, bueno, yo no fui a Malvinas. Si bien podría haber ido a Malvinas, claro. De hecho debería haber ido a Malvinas, yo soy clase 62, que es la clase que mayoritariamente ¿Y qué pasó? fue a Malvinas. Simplemente yo no había hecho la colimba, estaba con prórroga universitaria. De hecho, cuando empieza la guerra, yo estoy fuera del país, estoy en México. Me entero una semana, digamos, de la ocupación me entero una semana después que sucedió. Y volví a fines de abril, con lo cual más o menos la mitad, un poco menos de la mitad de todo el periodo, esos 72 días creo que fueron en total, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, yo vi también cómo lo veía el resto del mundo y tenía la información que por ahí acá se tenía limitada o sesgada. Entonces llegué con una visión y me encontré acá con otra totalmente distinta. Ahora, cuando yo hablaba con los excombatientes, pues yo entrevisté a varios mientras trabajaba en la novela, me di cuenta que, digamos, el relato que puede traer, que puede construir alguien que tuvo una experiencia, no es ni mejor ni peor que el que trata de imaginarla o crearla. Y a veces, alguna vez me preguntaron, digamos, bueno, pero no es siempre el que vive la situación el más adecuado, el mejor narrador para contarla. Y yo contesté, dije, bueno, Homero nunca estuvo en la guerra de Troya. Virgilio tampoco. Es otra mirada, ¿no? Claramente. Es otra mirada, y el hecho a veces, yo lo que notaba en los excombatientes es que eran muy lacónicos, es decir, te miraban y como diciendo, bueno, por más que hable 20 horas nunca vas a entender lo que me pasó porque no lo viviste. Y yo que justamente no lo había vivido, tenía, digamos, la sensación, bueno, primero tengo que construir la realidad de esta situación y lo tengo que hacer mediante el lenguaje. Quizás si logro crear esa vivencia imaginaria para mí, quizás funcione para los lectores y quizás eventualmente funcione también para los que estuvieron. Y después el resultado concreto es que todos los excombatientes que leyeron la novela se sintieron representados, se emocionaron, me la agradecieron. Muchos me dijeron, porque yo no le doy un tratamiento ni heroico, ni sacrificial, ni los pongo en víctimas. Muchas veces trabajo con la ironía y hasta, se podría decir con la burla. Sí, uy, se van a ofender. Nadie se ofendió. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Siempre fue y es muy gratificante encontrarme con un excombatiente que ha leído Las Islas. Y, digamos, no me dan un abrazo de hermanos, no me convierte eso ni siquiera simbólicamente en un excombatiente, pero siento que hay una corriente de afinidad que tienen conmigo por haber leído la novela y que no tienen con cualquiera. Carlos, muchas gracias por haber estado en Hipertexto. No, gracias a vos por esta invitación. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.